Vamos a platicar un poquito sobre San Antonio María Claret. Eh, yo creo que nos puede dar la pauta para comenzar lo que fue el Evangelio de hoy. Al final hay una frase muy interesante. Primero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Y les pido a todos que digan: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor Dios, que enviaste el Espíritu Santo al corazón de la Virgen María, a tus apóstoles, ahora te pedimos que nos lo envíes a nosotros para que podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu amor y de acuerdo a la fidelidad que quieres de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dice una frase del Evangelio de hoy. Al final, en efecto, Jesús está hablando de cómo seguirle. Dice él: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, sino que tome su cruz y que me siga cada día. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Y fíjense bien en esta frase que hizo mella en San Antonio María Claret. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? ¿Por qué me ha llamado mucho la atención esta frase? Porque San Antonio María Claret, pues, es de una familia numerosa, creo que fueron 11 hermanos. Y sucede que su papá era un empresario, tenía máquinas para hacer telas. Y claro que sus hijos trabajaban con él. Y también San Antonio María Claret empezó a trabajar ahí con él en ese tipo de trabajo. Y yo creo que le sucedió, como nos sucede a todos nosotros cuando encontramos una cosa que nos gusta hacer, ¿verdad? A mí, por ejemplo, bueno, me gustaba mucho inventar canciones, me gusta mucho, todavía me gusta inventar aparatitos, ¿verdad? Quiero hacer un aparatito así como para volar bonito, ¿verdad? Puros sueños, en fin. Pero cada quien cuando encuentra algo que le gusta, pues se clava en eso. Y San Antonio María Claret se clavó tanto en el textil, la fábrica de su papá, que pues su papá también tenía muchas ilusiones de que él fuera un gran empresario en este campo, ¿verdad? Y que un día unos empresarios le propusieron al papá pues que su hijo se metiera a estudiar bien y que pues hicieran una especie como de conjunto, ¿cómo se le llama cuando hay varias personas en un mismo trabajo? Una compañía, por decir así, ¿verdad? Y sucede que pues San Antonio estaba metidazo en eso. Él para inventar diseños de telas era, para dibujar era fantástico. Y un día, cuando fue a misa, él escuchó esta frase del Evangelio. Él se sentía que iba a llegar a grande en este campo. Y escucha la frase: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final se pierde su alma? Y a partir de esos momentos, él decide dejar todo eso y meterse al seminario.
Él dice que fue la única vez que pues desobedeció a su papá, porque su papá quería meterlo al trabajo pues de los textiles, pero ya a profundidad. Y se mete al seminario y empieza él a estudiar, anda trastabillando con una cosa y con otra, y que quiere, se metió con los, eh, ¿cómo les llaman estos señores? Que se quedan encerrados. Benedi- Benedictinos. Quiso entrar con los benedictinos, entró con los jesuitas, y quiso entrar también con los que se quedan ahí encerrados, como los cartujos, algo así. Y total, que el Señor de una manera u otra le hizo entender que por ahí no era su camino. Él tenía las ansias de salvar gente, de salvar personas por todos los medios habidos y por haber. Ya me lo imagino yo, sentado detrás de una computadora, ¿verdad? Para enviar la palabra de Dios a todos lados. Bien, se fue preparando. Desde pequeñito, su gran amor fue Mamá María y el Santísimo Sacramento. Y claro que cuando llega el momento de que él quería escoger pues su carrera en cuanto a los textiles, no dejaba de ir a misa. Pero sí, él mismo cuenta que se enfrió mucho, muchísimo. Después, y decía él, ya no era igual que cuando era niño. Cuando era niño, con su hermanita, una hermanita que se llamaba Rosa, se iban a pie rezando el rosario hasta una capillita que se llama de Fusimaña, ¿verdad? Desde Sayén hasta la capilla de Fusimaña. Caminaban subiendo la montañita y iban rezando el rosario. Sus grandes amores, Mamá María y el Santísimo Sacramento. Dice él que cuando hizo la primera comunión, él se sentía, pero totalmente, casi ya en el cielo. Y a veces dice él que cuando se cerraban o más bien cuando ya se iba toda la gente del templo, cuando iba a misa, él se quedaba ante el Santísimo, ante el Sagrario, y decía, allí nos las entendemos los dos. Y vaya que se entendieron tan bien que el Señor lo fue guiando hasta que se ordenó de sacerdote. Se ordena de sacerdote y ¿qué es lo que pasa? Él busca siempre no quedarse en una parroquia como, pues, no es que hablemos mal de nadie, pero ya ven que hay muchos padrecitos que les encanta quedarse en una parroquia y atender la parroquia como si fueran funcionarios públicos. Y en sus tiempos, en España, estuvo muy fuerte eso. Ya los párrocos eran, a veces, eran hasta personas que ya pertenecían a lugarcitos políticos. Entonces tenían tanto sus entradas dentro de la parroquia como dentro de la política. Y claro que a San Antonio y María Claret eso no le gustaba nada. Y él empezó a buscar y a buscar la manera de cómo, incluso lo querían poner de párroco y él no quería, él quería andar de pueblo en pueblo. Su única satisfacción era llevar la palabra de Dios a donde más se necesitaba, y a pie, y a pie. Y dice él que no llevaba en sus bolsillos ni dinero, ni dos, como decía el Evangelio, ni dos túnicas, ni nada, ¿verdad? Claro, eso hay que pensarlo, cómo le haría para bañarse y luego andar limpio, pero lo importante es entender ese fuego, ese amor que él tenía por evangelizar a todos los pueblos, a todos los pueblos. Y claro, llega el momento en que él ya no siente que va a poder él solito. Y se le viene la idea de hacer la congregación de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María.
Pues fue una maravilla porque empieza con 5 sacerdotes más él, jóvenes, y se reúnen primero, claro, se preparan, hacen ejercicios y se reúnen para fundar la congregación. Y él decía ya con varios, y uno de ellos cuando se reunieron, que San Antonio María Claret les dice, ¿saben qué? Hoy comenzamos una gran obra. Y dice uno de ellos, pero ¿cómo va a ser una gran obra? Si somos tan poquitos y estamos pues chavos todavía sin experiencia. Y él les dijo, sí, pero esta obra no es nuestra, es de Mamá María. Ella es la fundadora. Nosotros somos fundadores. Y por eso el título oficial de los misioneros, el título oficial de los misioneros es Hijos del Inmaculado Corazón de María. Les dicen claretianos porque pues fue San Antonio María Claret el que nos fundó, pero realmente no es ese nuestro título, ¿verdad? Entonces, pues vean, el sueño se empieza allí y dice San Antonio, esta no es obra nuestra, es obra de la Virgen María. Y espérense tantito. Y a partir de allí, hermanos, claro, empezaron dificultades, muchas dificultades. Llega un momento en que apenas se funda la congregación con esos poquitos y luego lo quieren nombrar obispo. Y él no quería. Va con su director espiritual y le pregunta, ¿qué hago? Yo quiero ser misionero, yo quiero andar de pueblo en pueblo, ¿qué hago? Y ya su director espiritual le dice, sí, acepte. Y desde el obispado usted puede hacer mucho. Y usted les va a poner ejemplo a muchos obispos que se encuentran como dones en sus palacios. Usted no va a tener palacio. Y él empezó a pensar cómo eh, desde su nombramiento de obispo, él podía hacer mucho. Y luego viene lo otro, que una otra dificultad grande, que le dicen a San Antonio María Claret, ¿sabe qué? Usted se nos va a Cuba. Dice, pero ¿cómo? Si estoy apenas forjando la congregación y ya me quieren mandar allá lejos. ¿De qué se trata? Bueno, pues se confió en Mamá María, se confió en Jesús y se fue a Cuba. Y desde allá él veía cómo hacía para comunicarse con los cofundadores y que la congregación fuera creciendo y fue creciendo. Y poco a poco se les fueron agregando más sacerdotes ya formados que tenían también ganas de llevar el evangelio a todo el mundo por todos los medios posibles. Hermanos, pues así sucedió. Él se quedó en Cuba y como obispo, ay hermanito, llegó allá a organizar a muchos pobrecitos sacerdotes que habían caído en la comodidad, sacerdotitos pobrecitos, que algunos se casaban o vivían con una persona, en fin, fue y organizó todo allá. Y bendito sea Dios, eh, fue el primer obispo en Cuba que le dio la vuelta a toda la isla visitando todas las comunidades. De veras que utilizó su capelo, su ser obispo para hacer de las suyas dentro de este campo de la misión. Yo creo que con todo esto vemos el celo tan grande de San Antonio María Claret. Luego otro detalle, ay Diosito Santo, pobrecito que tenía que superar. Por circunstancias lo sacan de Cuba, después de varios años, lo sacan de Cuba y lo ponen
como confesor de la reina Isabel. Y él decía, pero ¿cómo puedo yo hacer eso? Yo no me quiero encerrar en un palacio. Y les puso sus condiciones. Yo, si quieren, acepto también su consejero, su director espiritual. Le dijo, ¿sabe qué? Acepté. Dios nuestro Señor lo quiere por allí. Usted tiene mucho que hacer en ese campo político, guiando a una reina que pues necesita de una formación religiosa. Así que usted acepte. Va y acepta ser el profesor de la reina, pero lo hermoso de San Antonio María Claret, que luego utiliza los viajes de la reina para ir a evangelizar mientras la reina andaba haciendo sus visitas oficiales, él se dedicaba a predicar en los pueblos, en los templos, a la gente sencilla. Ay, hermano, de veras, este ha sido un gran hombre. Otra de las cosas que a mí me llenan mucho de entusiasmo, yo lo viví también en las montañas de Guerrero, todos los aspectos hermosísimos de San Antonio María Claret, es que él utilizaba, sin ser médico, por supuesto, se ponía a estudiar. En algunos pueblos no había médicos, él hacía de médico. Y cuenta él que a veces cuando ya no tenía medicamentos, ¿qué hacía? Bendecía agua y les decía, bébansela con mucha fe. Es lo mismo que yo les digo aquí en todos lados donde he andado, ¿verdad? Sí, también tuve la suerte, la gracia de llevarme un vademecum, un directorio médico, y estudiarlo y ver con qué medicina se le quitaba el dolor de panza a la persona, y si no había medicinas con hierbabuena, como San Antonio María Claret, que utilizaba también muchas hierbitas. Ahorita me estoy acordando también del padre, de nuestro fundador, pues, Arturo González. Este señor, pues todos los que lo conocieron también se han dado cuenta que uno de los aspectos de Claret que él tuvo fue ir a predicar a todos los ranchos, pero no solamente preocuparse de lo espiritual, al estilo de Cristo, que Cristo también a donde quiera que iba, daba la salud biológica y la salud espiritual, ¿verdad? Así nuestro padrecito Arturo también aprendió a utilizar muchas hierbitas, que luego ya mucha gente por ahí se las conoce, y es una maravilla cuando uno da la palabra de Dios y la gente te dice, ¿sabe qué, padre? Me siento mal por esto, por el otro. Y pues yo también hago lo mismo cuando alguien llega a confesarse o veo que algún hermano se ha lastimado o está enfermo. Ahora con esto de la pandemia, pues yo creo que un buen hijo del Inmaculado Corazón de María, y yo me refiero a todos ustedes, a toda esta gente que tienen este aspecto de San Antonio María Claret, enamorado de la Virgen, enamorado del Rosario. Él nunca, después de cuando era niño y después de sacerdote, su arma favorita era el Santo Rosario. Y qué bueno, me da mucha alegría que ahorita tengamos todo este montón de gente bonita, hermosa, que están llevando el Santo Rosario a todo México, y ya no solamente en México, sino al exterior. Ahorita está en San Diego, está en Perú, creo que en Europa también ya se fue este apostolado de María en la iglesia doméstica. Es apostolado de María, es la congregación de María. Y yo creo que nosotros también tenemos que sentirnos de veras con María, sentirnos en el corazón de María y ver o sentir como la Virgen María, qué sentiría ella o qué sentirá ahora cuando hay tanta gente que no oye hablar de Cristo, tanta gente que no cree en su Hijo.
Yo a veces cuando hay personas que dicen que la Virgen está angustiada y que llora, pues yo no lo dudo, ¿eh? Porque la situación hoy en día está muy mal. Y yo creo que hoy es cuando más se necesita que seamos misioneros al estilo de Claret, al estilo de Cristo, ¿verdad? Yo quiero invitar de veras a todas las personitas que me están escuchando, a todos los promotores del Santo Rosario, que no lo dejen, por favor, no se cansen. Y por favor, les he repetido mucho, si se cansan, no se salgan de allí sin haber dejado a alguien, una o dos o tres personas, que continúen este apostolado. Hoy más que nunca se necesita. Y es que estemos dispuestos a trabajar al estilo de Cristo, al estilo de San Antonio y María Claret, sin andar buscando remuneración. Ay, hay tantas cosas hermosas de San Antonio y María Claret que cuando a él alguien le daba un dinero o le daba un alimento, él siempre estaba pensando en quién compartirlo. Una persona, un promotor del Santo Rosario, deberá de tener esos aspectos en su vida. Pensar cómo evangelizar, cómo dar a conocer a Jesús por todos los medios posibles, pero no solamente eso, sino preocuparnos también por la salud de las personas. ¿Cómo ven? Pues no sé si, bueno, ciertamente hay muchos aspectos de San Antonio y María Claret, cronológicos, no quise meter fechas ni nada de eso para no perder el tiempo, sino simplemente meternos en lo que es el espíritu de Claret para que trabajemos con más alegría, con más entusiasmo y como dice el Evangelio, aquel que dé su vida por mí y por el Evangelio, salva su vida, tendrá la vida eterna. Todos somos interesados, ¿verdad? De alguna manera. San Pedro también le preguntó a Jesús, oye Señor, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Mira, dejamos la pesca, dejamos la familia, dejamos el dinero por ti, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús ya le dice, pues les va a tocar en familia, en comida, en tierras, en casas, el 100 por 1. Claro, también va a haber persecuciones, pero al final también la vida eterna. Y eso es lo importante, hermanos, ¿verdad? Que quisiera yo decirles, por favorcito, que no tengamos miedo de ir a llevar la palabra de Dios. Este demonio tremendo del, yo así le llamo, demonio del virus, isque virus, ¿verdad? En fin, ya esto ya sería otro tema, pero que no le tengamos miedo. Yo aquí le digo a la gente y se los digo a ustedes también. Tú, con cubrebocas, sin cubrebocas, con vacuna, sin vacuna, con virus y sin virus, te vas a morir de todos modos, y yo también. Pero ¿sabes cuándo? Cuando Dios quiera. ¿Eh? Por eso no tengamos miedo a eso. Qué bueno que nos muramos. Ojalá lleguemos a tener esa dicha de decir, ay, qué bueno que ya me voy a morir. ¿Por qué? Porque me voy a ir a la casa de papá. Pero no te vayas sin haber trabajado por el reino de los cielos. No te quedes metido en tu casa. Sal y predica y anuncia. Y fíjate bien quién te necesita. Eso es lo mejor que podemos hacer. Por otro lado, también les quería decir, miren, lo que yo les dije de la historia de San Antonio y María Claret fue los detalles que a mí me han emocionado más. Pero yo les recomiendo que ahorita ya hay muchos medios, su celular, la computadora, pidan ahí, pidan San Antonio y María Claret y escojan el punto más que les guste y léanlo. Si quieren leer toda la vida de él, ay, es larguísima, pero bien interesante. Sí, ya ahorita ya podemos nosotros mismos investigar quién fue este gran santo, ¿verdad? Cuyo cuerpo todavía está sin deshacerse ahí en Vic, ¿verdad? Un gran santazo. Así que, pues yo les dejo esto
Muchas gracias porque a través de sus comentarios yo también he recordado y he aprendido mucho de ustedes. También se los agradezco mucho. Si quieren, hacemos esa oración. Y aquí en Morelia, todo el pueblo la reza, Dulce Madre. Y ahí les doy la bendición. ¿Les parece? Todo el mundo, pues, digamos, Sí. Dulce Madre, no te alejes. Vista de mi parte, Ven ven conmigo conmigo a a todas todas partes, y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.